Audio Jungle. Bonjour. J'avais Buenas tardes. J'avais demandé à mes dirigeants d'avoir cette semaine de travail pour bien préparer ce match qui pour nous était capital. El pido a sus dirigentes de la federación de estar aquí durante toda la semana para preparar ese partido tan importante para el fútbol haitiano. Buenas tardes. Una de las particularidades de este torneo es que de repente un equipo que descansa se enfrenta a uno que viene de jugar 3 días antes. En este caso, Haití descansó y Costa Rica viene de un viaje y de poco tiempo realmente para recuperarse para el partido. ¿Esto realmente incide de alguna manera en el juego? Bon, il a dit que vous êtes ici, vous travaillez tranquillement pour préparer votre match, pendant que l'équipe de Costa Rica revient d'une rencontre assez difficile. Et à Curaçao, il y a eu le voyage, aller-retour, tout cela représente pour vous un avantage certain. Eh bien, j'espère que ça sera un avantage, mais vous savez, on a été aussi confronté à ce même genre de problème qu'on a rencontré le Curaçao. Donc, si on peut avoir ce petit avantage en venant jouer ici, on le prendra avec plaisir. Sí, efectivamente es una cosa positiva para su equipo ahora, más en el mes de septiembre contra Curazao fue la misma cosa para la selección de Haití, el partido de ida y vuelta fue muy cerca a los dos. Profesor, buenas. Denis Fajardo para El Pie del Deporte y virardorera.com. Quería preguntarle qué debe cuidarse la selección de Haití frente a Costa Rica. ¿Qué tiene de cuidado esta selección costarricense? Saludos, muchas gracias. Oui, donc comment comptez-vous affronter ce match contre l'équipe de Costa Rica et dans ce contexte spécial pour vous particulièrement? On va affronter cette équipe, je dirais, sans peur, mais avec beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait. On sait que cette équipe a réussi une très bonne performance à Curaçao. Elle va a iniciar el encuentro sin miedo, solamente con respecto del adversario, un adversario que viene de ganar un partido importantísimo a Curaçao. Mais on espère faire la même performance que les joueurs costaricains ont fait à l'extérieur. On espère faire la même performance ici. Espero que su equipo va a hacer la misma cosa de Costa Rica a Curaçao. Profesor, por aquí no. Son 2 partidos que Costa Rica no le ha podido ganar a Haití. ¿Cuál ha sido la clave para dominar, digamos, en estos 2 partidos al equipo costarricense? Gracias. Okay. Costa Rica vient de jouer 2 matchs contre Haïti, donc sans victoire. Et quelle a été la clé donc, qui a empêché l'équipe costaricaine de gagner contre Haïti? Je crois que l'équipe haïtienne, dans ces 2 occasions, a montré des valeurs d'enthousiasme, a montré des valeurs de qualité footballistique. En esos 2 partidos, la selección de Haití presenta cosas interesantes, cosas futbolísticas muy interesantes en esos 2 partidos contra Costa Rica, en Nueva York y a Bahamas. Et on sait que les matchs de football aujourd'hui se gagnent ou se perdent sur des détails. Et on a réussi, nous, à concrétiser les occasions qu'on a eues dans les 2 matchs. Ganar o perder un partido de fútbol es cosa de detalles. Solamente Haití a marcar a Nueva York y marca 2 veces contra Costa Rica. Y Haití a marcar también y igualó al final del partido contra Costa Rica en Bahamas. Es por eso que Costa Rica no puede ganar contra Haití en esos 2 partidos.
Yo voy de nuevo también sobre la estadística, pero diferente. Los registros de CONCACAF dicen que en partidos oficiales Haití nunca ha ganado en Costa Rica. 4 derrotas y 2 empates, creo que son. ¿Qué puede marcar la diferencia esta vez, sobre todo tomando en cuenta la necesidad de Costa Rica de puntuar? ¿Cómo? ¿Qué puede marcar la diferencia esta vez a favor de Haití, sobre todo tomando en cuenta la necesidad de Costa Rica de puntuar en este partido para ganar el grupo? Donc, suivant les statistiques de la CONCACAF, Haïti n'a jamais gagné ici sur le terrain de Costa Rica. Et qu'est-ce qui peut permettre aux Haïtiens de gagner ici contre l'équipe de Costa Rica demain? Écoutez, déjà, il faut savoir que nous, on était, il y a 2 jours, on était supporters du Costa Rica, puisque on savait qu'une victoire du Costa Rica nous permettait de rester en vie. Hace 2 días que la delegación haitiana, la selección haitiana, apoya a Costa Rica contra Curazao, porque solamente una victoria de Costa Rica puede permitir a la selección de Haití de quedar en vida. Es por eso que la última vez la selección de Haití apoya a Costa Rica. Donc, les statistiques, on les connaît comme vous. On sait qu'ici, jamais une équipe haïtienne a remporté un match, mais il y a toujours un début d'une série, et on espère qu'on va l'inaugurer. Si en Haití todo el mundo sabe los detalles de las estadísticas también, todo el mundo sabe que Haití nunca gana aquí en Costa Rica. Usted debe saber que todas las series tienen un fin. Y él esperó que ese fin es para mañana en el partido contra Costa Rica. Buenas tardes, profesor Keishmer Gómez, yacinquesada.com, mi encuentro deportivo. Con el pasar de estos años, los jugadores caribeños han tenido un auge muy importante aquí en el fútbol de Costa Rica, ha venido creciendo indudablemente. Ahora se confirma que hasta un jugador muy joven viene a jugar aquí al fútbol de Costa Rica de origen haitiano. Me gustaría un criterio en general sobre la evolución del fútbol del Caribe y por qué cree usted, profesor, que los costarricenses o los equipos costarricenses están mirando hacia el Caribe. Muchas gracias. Ces derniers temps, on a constaté d'énormes progrès dans le football caribéen. Il y a plusieurs joueurs caribéens qui arrivent ici et dernièrement, c'est un joueur haïtien qui est venu renforcer un club de Costa Rica. Comment expliquer ce progrès du football caribéen? Écoutez, vous savez, depuis une dizaine d'années, après le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, beaucoup de travail a été fait au niveau de la fédération. Et ce travail commence à payer maintenant. Donc on espère, dans les années à venir, avoir de plus en plus de jeunes qui vont venir jouer dans les clubs d'Amérique centrale, voire même d'Amérique du Sud, pour renforcer la sélection. Es el resultado del trabajo de la federación, el trabajo que la federación inició después del terremoto, hace casi 10 años, un programa de trabajar con los jóvenes, y él pensó que temprano o tarde Haití, el fútbol haitiano va a beneficiar de ese trabajo de la Federación Haitiana de Fútbol. Audio Jungle.